Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Martes y jueves a partir de las 8 de la noche, solo aquí por Extra TV. Estás viendo Extra TV. Creemos en los costarricenses con propósito, que se trazan una meta, que caminan por la senda de la esperanza, que con sus ejemplos de vida son capaces de impactar a otros para bien. Promovemos tendencias, somos dinámicos, comprometidos, empoderamos a otros para que confíen en sus capacidades. Somos un muy buen aliado para el desarrollo y crecimiento de ideas productivas. Exaltamos al costarricense de valor, ese que produce, que innova, que aprovecha las oportunidades y saca ventaja de ellas. Los chicos son muy creativos. Yo creo definitivamente que es animar, es motivar a mucha gente que en medio de las circunstancias, diría de las vicisitudes, de los momentos difíciles, poderles dar una mano, animarles, motivarles para poderse levantar, para poder creer que definitivamente tienen un propósito. Historias Extra, todos los jueves, 7 de la noche, por Extra TV. Hola, yo soy Daniel Colindres. Hola, yo soy Manuel Escoe. Hola, yo soy Francisco Calvo, jugadores del Deportivo Saprissa y aceptamos ser viajeros VIP. Yo acepté ser un viajero VIP. Y yo decidí ser un viajero VIP. Hola, soy Víctor Carvajal y los invito a ver el programa Turismo VIP. Ellos aceptaron ser turistas VIP. ¿Y usted? Realmente estar aquí en Costa Rica es estar en casa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Muy buenas noches, esto es Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a tratar de abordar un tema que se escucha no solo en la Asamblea Legislativa, ni se le ha prestado atención a través de los medios de comunicación, sino que en esas conversaciones que se dan a veces en nuestros parques, en nuestros centros comerciales, que decimos realmente qué es lo que sucede. Se especulan muchas cosas, se habla mucho sobre la elección de los magistrados. Algunos dicen que estos se nombran a dedo, otros dicen que definitivamente, como dicen por ahí en la Asamblea Legislativa, no han tirado línea. Hoy vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se nombra un magistrado en Costa Rica, la importancia que esto tiene. ¿Por qué se dan algunos conflictos como los que se dan a la hora de elegir a un magistrado? ¿Cuáles son los intereses detrás de estas cosas? Recuerden que estamos en Sin Rodeos y vamos a aprender, vamos a conocer y vamos a tratar realmente de poner el tema pues con el conocimiento que se debe de poner sobre la mesa. También quisiera aclarar que con la responsabilidad que se trabaja este espacio,
quisimos que estuviera presente un diputado, miembro de la Comisión de Nombramientos pero lamentablemente, bueno, el diputado Julio Rojas aceptó a venir, que es miembro de la comisión, pero tuvo un problemita de salud el día de hoy, así es que no está con nosotros, pero aún así no va a ser la excepción de que no, por lo menos no digamos lo que se dice y lo que se tiene que decir. Lamento que no estén presentes para que puedan explicar y aclarar, pero yo en mi responsabilidad, yo debo de decir que sí tenemos algunas denuncias y comentarios que han hecho a este espacio en torno a la forma y la manera en que se hace, o al menos en que se reciben y se atienden a los postulantes a magistrados en dicha comisión. Así es que, aclarados esos puntos, le doy la más cordial bienvenida a este espacio al magistrado Fernando Cruz de la Sala Constitucional. Bienvenido, don Fernando, a Sin Rodeos. Muchas gracias. Un tema muy interesante. Y también me acompaña muy gentilmente doña Adriana Orocú. Ella es la presidenta de la Asociación de Jueces de Costa Rica. Bienvenida, doña Adriana. Muchas gracias, doña Isa. Muy complacida de estar aquí con usted. Claro que sí. Iniciemos, don Fernando, para no perder tiempo, porque siempre me alcanza. ¿Cómo se eligen los magistrados en Costa Rica? Ha habido mucha tensión. Yo no tendría que hacer una evaluación histórica. Adelante, que lo más importante es que aprendamos yo creo todos. que en primer lugar hay que señalar que la discusión en la constituyente sigue teniendo vigencia. La propuesta, si mal no recuerdo, del Partido Socialdemócrata era que se eligieran magistrados vitalicios. Es decir, que se nombraran y hasta que se jubilaran o se retiraran, terminaba su mandato. Y otra propuesta más moderada de 8 años con una reelección cuasi automática y una mayoría calificada para no reelegirlo. Entonces, cuando uno ve ese trasfondo histórico, hay que ver también qué pasó con la judicatura en los años 40 del siglo pasado. Probablemente no se portó muy bien. Entonces había, digamos, mucho interés de mantener una judicatura más fuerte, tanto lo que planteaba el Partido Socialdemócrata con don Rodrigo Facio, como la oposición. Digamos que ese es el marco jurídico original sobre el cual se ha movido todo el tema. 38 votos, que luego se cambió, una mayoría de 38 votos para ser electo, y los 8 años, que sigue pendientes, y los 8 años es una discrecionalidad que el Congreso, si quiere, no reelige, o si tiene que haber algún motivo para no reelegir. Eso está abierto. Pero en el camino han ocurrido, a mi juicio, 2 cosas que han complicado la elección. Una, el multipartidismo, que no me parece malo, simplemente que ya no es un bipartidismo, entonces ya no se puede, digamos, hacer un toma y daca más fácil en la negociación política, porque es con negociación política que se elige. Y el otro es el enjuiciamiento de los expresidentes. Ahí se vio la trascendencia que tiene un poder judicial y la judicatura en la cúpula para efectos de este tipo, que tiene efectos psicológicos, políticos, etc. Esos 2 factores, a mi juicio, han complicado la elección de magistrados digamos, en los últimos 15 o 10 años. O sea, veo que tenemos ahora una vacante de hace 1 año. Y por supuesto, la elección es política, con aspergeado de canela, en el sentido de que hay un concurso con las hitos en las puntas, pero el concurso es muy débil. Es bueno, pero es muy débil. Porque si usted ve ahí, hay un tema que es la entrevista. La entrevista es determinante para efectos de la ubicación. Hay personas que han sacado un 0 en la entrevista. ¿Y cuál es la razón del 0? Bueno, el 0 puede ser para ubicar mejor a la persona. Recuerdo que en el concurso para Defensor de los Habitantes, don Miguel Gutiérrez obtuvo una nota bajísima, habiendo sido por años, eso ya para el Defensor de los Habitantes, por años fue del Estado de la Nación. Entonces, hay un concurso, hay antecedentes, eso me parece muy bien, pero la valoración política es determinante. El concurso es una forma de ordenar el escenario.
pero el concurso no es determinante. Alguien me diría, bueno, ¿qué sería determinante? Bueno, a mí me parece, y voy a un viejo artículo de don Eduardo Ortiz que decía, la Sala Constitucional sí debiera tener una elección política. Claro, ojalá que sea siempre cuál es la concepción del magistrado sobre la Constitución, no otros factores. Pero el resto de los magistrados podrían ser electos por estricto concurso. El que tenga el más alto nivel, ese es el designado. Porque son casaciones, no tienen nada que ver con la valoración de algo tan importante como la Constitución. Perdone que me extendí un poco, no se preocupe, pero me parecía que esto había que ponerle como una serie de elementos para valorar esto. Y creo, por supuesto, que el hecho de que sea una designación política no es ningún delito ni es un pecado mortal. Simplemente es una realidad. El concurso es un escenario para ordenar, pero la decisión final del magistrado o magistrada es una decisión política. Doña Adriana. Gracias, doña Isa. Bueno, usted al inicio decía que este tema es un tema que poco se analizaba, que tal vez a veces en el parque, etcétera. Sin embargo, dentro de la función de la judicatura y especialmente en la asociación, es un tema que más bien ha sido altamente analizado. Recuerdo el congreso, hay congresos ideológicos que nosotros hemos hecho y uno que fue en el 2003 fue exclusivamente sobre elección de jueces y magistrados en este país. Lo que siempre hemos dicho, igual que lo indica don Fernando, es que la elección resulta altamente política y cuando hay un grado, cuando lo primero que se tiene que valorar en una persona que vaya a representar un cargo que es tan digno y tan determinante en un país, que solo 22 personas lo tienen en este país, tiene que valorarse esencialmente idoneidad. Una trayectoria jurídica impecable, porque es una persona que va a llegar a hacer una línea jurídica importante para el país. Y no creo que diciendo de don Fernando en el sentido de que solo los magistrados de la Sala Constitucional deban ser electos más políticamente. Yo creo que la elección de los 22 magistrados debe ser igual. Sin embargo, porque los magistrados de la Sala Tercera de la Corte tienen una labor importantísima con respecto a la persecución política, penal, de este país. O sea, don Fernando puso el dedo en la llaga con respecto al enjuiciamiento de los señores expresidentes de este país. Hay cuestiones económicas que determinan jurídicamente económicamente que el país sea seguro o no, con lo que resuelva la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en cuestiones contenciosas, en cuestiones civiles. Entonces, creo que además de la condición que deben tener ellos para la resolución jurídica de casos, tiene que tener claro que tienen también una función política judicial, obviamente, no estoy hablando de política partidista, pero es también una decisión que la decisión jurídica tiene que determinarse también bajo un entorno un entorno político social en que el juez tiene que determinar también una valoración. Realmente nosotros siempre hemos apostado y lo hemos dicho abiertamente que los procesos tienen que ser muchísimo más transparentes en la Asamblea Legislativa. Bien lo decía don Fernando, hay una entrevista que es determinante para una persona y no se sabe con qué criterios se determinó si esa persona tiene un 10 o un 0. Es una cuestión de que en una comisión se establece no sabemos qué, para que una persona tenga una calificación alta o baja. Ahí los criterios son muy manejables dentro del reglamento que se tiene en la Asamblea Legislativa para elección de magistrados, para la estructura de la puntuación. Creemos que debe ser cambiada definitivamente. Los requisitos que hay en la Constitución política son muy básicos y no hay, bueno, y básicos y democráticos, pero muy básicos, pero definitivamente debe transparentarse ese procedimiento. Lamento, por ejemplo, que no esté ningún miembro de la comisión, pero porque sí algunas de las personas que pasan por esas comisiones han expresado su forma
quizás no es descontento, sino su preocupación, y en eso quiero ser muy transparente, su preocupación. Y ahora que los escucho a ustedes hablar de una calificación, entonces uno se pregunta, bueno, si el asunto es de esta forma y que esto no es que son de las personas que acaban de pasar, sino que se ha dicho de siempre, señores, y esto que quede claro, que quienes van a postular su nombre y llegan a esta comisión, dicen que o están hablando por teléfono, o están hablando entre ellos, o están hablando con sus asesores, y que la persona que se pone frente a ellos, que se prepara, que se esfuerza por llevar una excelente presentación, por decir lo mejor y tratar de demostrar y darle validez al por qué está postulando su nombre, se siente hablando solo en dicha comisión porque pareciera ser que nadie le está poniendo atención, ¿verdad? Otras personas lo que dicen es, unos están bromeando, otros están con sus cigarrillos eléctricos ahí en ese asunto y que lamentablemente ellos se sienten irrespetados en dicha comisión, porque inclusive pareciera ser que en algunos casos han comentado que o no se les hace ninguna pregunta, como tampoco ellos sienten que se les escucha, y simplemente casi que como que deberían de tener una oficina donde dejar los documentos e irse porque no se sienten atendidos. Don Fernando, usted que en su momento pasó por ahí, no ahora, me imagino que tuvo que haber pasado en aquel momento por la Asamblea Legislativa, ¿era igual o es que ahora han cambiado los señores diputados y diputadas? Bueno, yo creo que he sido de los que ha participado en más concursos. Yo creo que yo participé como en 5. ¿De verdad? Y en el quinto me eligieron. La quinta fue la vencida. Sí. Claro, después yo no aprobé la nota para la reelección, ¿verdad? Ajá, sí, muy importante. Así es que como que a mí no me ha ido muy bien en los exámenes ahí. Pero en todo caso, sí es cierto que hay un criterio político que está ahí gravitando, y eso hace que entonces a veces la entrevista no sea de la trascendencia que tiene, porque ya hay líneas establecidas, y eso pues uno lo sabe por la forma en que se orienta. Pero déjeme decirle una cosa a propósito de un tema que en la época cuando yo era juez ordinario, que la COJUT iba creciendo, se decía mucho, ¿cómo va a haber concurso para jueces ordinarios, para los jueces, digamos, de la jurisdicción ordinaria? Y resulta que los concursos ya son una realidad y se elige conforme a un escalafón. Entonces, yo no veo cómo no se puede hacer en relación a los magistrados. Pero hay 3 elementos muy importantes en la garantía de la independencia que uno lo puede ver en casos de la Corte Interamericana, especialmente en el caso López Lone. Uno es, ¿cuáles son las 3 garantías para que uno valore si un juez tiene una garantía de independencia? En primer lugar, se requieren las siguientes garantías. Adecuado proceso de nombramiento. Ya vemos que el nombramiento en la Asamblea tiene debilidades. Segundo, inamovilidad en el cargo. Ya vemos que no son inamovibles porque cada 8 años están en un estira y encoge para ver si se reeligen o no. Y en tercero, garantías contra presiones externas. Un juez a plazo de 8 años tiene la posibilidad de una amenaza de que tenga debilidad porque no tiene garantías sobre presiones externas. Entonces vea usted que con estos precedentes de la Corte Interamericana, si uno valora las normas y la práctica política en la elección de magistrados, uno encuentra debilidades y amenazas para la independencia de jueces de la Suprema. No así con los jueces ordinarios, que obedecen a un estricto sistema de méritos y de pruebas. Doña Adriana. Claro, esto que menciona don Fernando es importantísimo, porque para resguardar la independencia de todo el Poder Judicial, lo primero que hay que resguardar es la independencia de la cúpula del Poder Judicial, porque además de la función jurisdiccional que tienen la función administrativa de todo el Poder Judicial. O sea, no se ha regulado, creemos nosotros, suficientemente, porque los magistrados tienen la función de administración del Poder Judicial, más en Costa Rica, que hay un superpoder judicial, en donde tenemos el Ministerio Público dentro del Poder Judicial, donde está la Policía Judicial, la defensa pública y además lo esencial del Poder Judicial, que es la administración de justicia, jueces. Entonces, que una cúpula tenga la posibilidad de nombrar
el fiscal general de la República, persecución criminal, que tenga la posibilidad de nombrar al jefe de la Policía Judicial, investigación judicial, que tenga la posibilidad también de nombrar a la jefa o a la jefatura de la defensa pública. Eso es mucho poder concentrado y que derivan un montón de acciones del Poder Judicial. Hay otras cosas que nos preguntamos, por ejemplo, porque algunos dicen, señores, se pregunta, ¿cómo se va a hacer tal cosa? No sé, no han tirado línea. ¿Quién tira línea? ¿Qué hay detrás de esto? No nos han dado línea. Todavía no han dado como la directriz de quién da directriz. Entonces la pregunta es, ¿para qué se hacen algunos estudios o para qué pasan el proceso de una comisión? ¿Para qué se hacen un montón de cosas que se preguntan las personas que pasan por ahí? Si al final y al cabo, aparentemente, y quiero ser muy objetiva con esto, aparentemente del mismo Poder Judicial se tiran líneas y voces al legislativo y se hace como cierta negociación a la hora de un nombramiento. Pareciera ser. Vamos a ver si esto es así y qué tan saludable es. Hacemos una pausa y volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Cada día, técnicos especializados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz inician sus tareas en la red eléctrica. Este año el plan de mantenimiento en la red incluye 342 intervenciones en busca de mantener la calidad y continuidad del servicio. Fuerza y Luz pone a su disposición el programa de mantenimientos en nuestro sitio web, las redes sociales, nuestra aplicación y en la radio. Invertimos en la red eléctrica porque la energía nos conecta. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, servicio y energía. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Continuamos con Sin Rodeos. Bueno, nosotros continuamos en Sin Rodeos tratando de abordar este tema que sinceramente para algunos es complejo, para otros es casi que motivo de molestia y para otros de grandes incógnitas. Y entonces realmente la situación de las elecciones de los señores y señoras magistradas es tan así. ¿Existe ese tipo de negociación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo? ¿Realmente qué se gesta detrás de cada una de estas cosas según nombramiento? Y algunas personas se han dejado decir hasta que se nombran a dedo. Señor magistrado, yo espero no meterlo en un problema, pero yo creo que los costarricenses necesitamos conocer, porque entre todo este ruido, qué tan conveniente es no responder, ¿verdad? Entonces yo sé que cada quien tiene sus puntos de vista, pero quisiéramos escucharlo a usted. Bueno, es que es inevitable, como dije al principio, que hay una valoración política. Y la valoración política, es más, lo más importante de política es lo que no se dice. Entonces por eso es que la designación obedece a una serie de negociaciones, de conversaciones, etcétera. De tal manera que es cierto que si es
política con mayúscula, bendito sea el nombramiento. Si es política con minúscula, ahí sí tenemos problemas. Pero la política es lo que no se puede controlar en términos generales. Yo creo que uno no puede ser tan ingenuo de decir que todas esas posibilidades se están jugando. Por ejemplo, uno supone, y yo asumo, que todos mis compañeros no entran en ninguna negociación ni ninguna conversación con diputados. Eso es como algo, digamos, una cosa como básica. Es decir, eso no está en juego. ¿Por qué? Porque los que están candidateándose no les gusta o no les parecería que hubiera alguien desde adentro maniobrando a favor de X, Y o Z candidato. Eso, ¿quién lo puede controlar? La propia autocontrol de cada magistrado. Yo presumo, a mí nadie me lo tiene que comprobar, que mis compañeros en ese sentido son intachables. No hacen conversaciones con ningún diputado en ese sentido. Pero claro que siempre hay presiones, siempre hay desencuentros, siempre hay encuentros, de tal manera que sí es una amenaza que está ahí, pero de mis compañeros y compañeras yo creo que eso yo lo tengo claro, pero las presiones pueden ser muy grandes y uno se sorprende. Por ejemplo, en algún momento en el pasado, a una persona que llegó a una de las salas, le hicieron alguna sugerencia para que votara por un candidato X, Y o Z de presidente de esa sala. Entonces, eso pudo haberse producido, podría ser, pudo haber existido esa tentación. Yo creo que en el juego político, estas son cosas que los actores deben de tener un gran autocontrol, y de tal manera que no se puede dar. Yo creo que eso no se da, pero si se diera sería muy inconveniente. Por ejemplo, el día de ayer el Partido Acción Ciudadana emitió un comunicado de prensa donde dice que el PLN está empeñado en proteger la reelección del magistrado Jesús Ramírez. Cuando se dicen este tipo de cosas con esa vehemencia, con esa claridad, por el tema de la no de convocación y que prácticamente por factor tiempo se autorreelige el magistrado Jesús Ramírez, empieza esa efervescencia y ese ruido casi como de que algo hay detrás de cada una de las cosas. A ver, señor magistrado, aquí el punto es, ¿qué tanto contribuye a la mala interpretación de las cosas? Porque a veces hay cosas que parecen buenas, pero que no son tan buenas. Y a veces, queriendo hacerlo bueno, no nos sale tan bueno. Entonces, este tipo de comentarios, este tipo de ruidos, este tipo de palabras, en realidad, ¿qué credibilidad estamos proyectando ante la opinión pública de una elección de señores y señoras magistrados? Ejemplo. Bueno, es que a mí me parece que siempre va a haber tensión política en un nombramiento que se hace, el nombramiento en el órgano más político del Estado costarricense. Es decir, yo creo que eso es inevitable. Pero en ese caso que usted menciona, yo creo que la comisión lo que ha hecho, por lo menos están polemizando sobre el tema, es seguir la doctrina de la Sala Constitucional. Es decir, que un magistrado al que no hay nada que objetarle se tiene por reelecto. Doctrina que no aplicaron conmigo. Pero en todo caso, parece que los rumbos del Parlamento van por un camino muy positivo. Si la sala dice, si un magistrado no hay objeciones que hacerle, se tiene por reelecto, eso pareciera que es el camino que va a recorrer y que recorre y que asume un sector de la comisión. La polémica está ahí, pero yo creo que desde mi perspectiva, lo que ahora se está haciendo es diciendo, no, un magistrado que no hay nada que objetarle, se tiene por reelecto. Yo creo que eso es positivo. Digo, seguro después de lo que me pasó a mí, quedó ese precedente y ahora quieren corregir una práctica que pareciera que no fue conveniente. Para ambos, ¿creen ustedes que debería de existir un reglamento que sea obligatoriamente utilizado por los diputados para la valoración de los candidatos a magistrado del Poder Judicial y que se mida con criterios de objetividad la trayectoria, preparación académica, publicaciones, ejercicio profesional y docente de los mismos? ¿O simple y sencillamente es
el amigo de o la línea de, como para utilizar términos que se están utilizando en el Poder Legislativo. Líneas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería de existir algo así? ¿Sería sano algo así, doña Adriana? Claro, nosotros inclusive lo hemos dicho abiertamente, que debe, vuelvo a usar esta palabra, transparentarse el procedimiento de elección de magistrados, y eso no lo decimos inclusive solo nosotros con base en un antojo con respecto a estas elecciones. Hay criterios mínimos de elección de magistrados que se han determinado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo los lineamientos que ha dicho la Corte en las sentencias, como en el caso López Long que indicaba don Fernando, porque lo que se persigue con el nombramiento de magistrados es transparencia, objetividad dentro de esto, idoneidad, criterios de selección que pueda cualquiera revisar con respecto a la calificación o la designación de cualquier persona que está ahí. Y una cosa muy importante, inamovilidad, porque la inamovilidad trae aparejada también independencia del órgano judicial. ¿Y qué es lo que se persigue o qué es lo que se ha perseguido? ¿Qué quiso la Constitución cuando dijo que el magistrado podía ser reelecto automáticamente? Porque creo que lo que se trataba era de evitar el lobby, precisamente, que es inconveniente de que un magistrado tenga, o cualquier persona tenga que rogar por la designación o por la continuidad del puesto, porque eso es lo inadecuado. Siempre es adecuado un diálogo entre poderes, porque necesariamente el Estado es uno solo y los tres poderes constituyen parte de este único Estado, pero ese diálogo no puede implicar intromisión. Y dentro de esa intromisión no puede implicar también designo a quien políticamente se haga cargo de mis cuentas, de mis cosas. El caso de don Fernando es ejemplarizante históricamente, ¿verdad? Inclusive lo dijo la persona que estaba en ese momento jefe de una fracción. No elegimos a don Fernando Cruz porque no es acorde con nuestros pensamientos, porque inclusive no comparte económicamente los criterios que nosotros creemos como un buen administrador. Algunas palabras más, palabras menos dijo, pero esto es absolutamente inconveniente. Cuando se persigue a una persona por el criterio que ha emitido en sus fallos y que han sido fallos independientes, no hay nada que afecte más a la independencia judicial. Un juez tiene que ser absolutamente independiente en el criterio y revisar, en el caso de un juez ordinario, que se revise su criterio únicamente dentro de un proceso, y en el caso de un juez constitucional tiene que tener obviamente un criterio de un criterio objetivo en el razonamiento que hacen sus sentencias, y más un magistrado constitucional que al final de cuentas también es el mismo pueblo el que revisa los criterios constitucionales. Y en el caso de don Fernando Cruz fue tan severo la intromisión a la independencia del Poder Judicial, que el mismo Poder Judicial reaccionó desde la misma cúpula y desde el presidente de la Corte, en su momento don Luis Paulino Mora, protagonizando la marcha del silencio, o sea, la Asamblea Legislativa, hasta la persona con cualquier puesto designado en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque fue atacado el Poder Judicial, porque fue atacada la función jurisdiccional, porque fue atacada la labor del juez independiente. Don Fernando fue ejemplarizante, pero nos sentimos atacados todos, porque no si lo hicieron con él en cualquier momento. O sea, es un mensaje muy claro que no queremos que se vuelva a repetir. En el caso de los nombramientos que usted está diciendo ahora, efectivamente se está por un razonamiento que de la sala es un criterio de inamovilidad lo que se sigue. Sí, efectivamente, nosotros creemos que debe transparentarse siempre cuáles son los criterios de continuidad, remoción y de elección de cualquier persona que esté en ese cargo, pero debe protegerse siempre inamovilidad por independencia. ¿Qué posibilidades don Fernando tiene actualmente de ser nombrado un candidato a magistrado del Poder Judicial que no tenga apoyo político, aunque tuviera el mejor de los currículum? Hacemos una pausa y volvemos.
Ya regresamos con Sin Rodeos. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. Diario Extra, 37 años informando a Costa Rica, llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábados. Y ahora también podrá disfrutar de la Extra del domingo. Espectáculos, área verde, estilo de vida, deportes, nacionales e internacionales, forman parte de la Extra del domingo. Cada día, técnicos especializados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz inician sus tareas en la red eléctrica. Este año el plan de mantenimiento en la red incluye 342 intervenciones en busca de mantener la calidad y continuidad del servicio. Fuerza y Luz pone a su disposición el programa de mantenimientos en nuestro sitio web, las redes sociales, nuestra aplicación y en la radio. Invertimos en la red eléctrica porque la energía nos conecta. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, servicio y energía. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos en Sin Rodeos y le preguntaba en este momento al magistrado Cruz hace unos segundos, ¿qué posibilidades tiene un candidato de ser nombrado magistrado en el Poder Judicial si no tiene el apoyo político, así tenga el mejor currículum, así sea el mejor? Pero si no tiene apoyo político, ¿podrá llegar a ser electo? Bueno. En Sin Rodeos, sin engaños. Sin rodeos, no. El magistrado se elige políticamente, se elige un órgano esencialmente político. Requiere apoyo político. Ese apoyo político puede ser muchas veces dado al candidato con grandes atestados, y otras veces puede ser por razones X, Y o Z. Eso no interesa, ni voy a decir que son espurias. Simplemente es la voluntad política. Pero no hay duda que si alguien se elige como está en la Constitución, en la forma en que está, con un reglamento que tiene muchas debilidades de elección, para ser designado se requiere apoyo político. No hay la menor duda. Cuando yo fui designado en el 2004, yo tuve en ese momento el apoyo político que necesitaba para ser designado. Sin embargo, ninguno de los que sea designado debe tener la convicción de que está ahí por favores o está ahí por una graciosa concesión. Está ahí por sus méritos. Pero la designación, la voluntad es política. Y la voluntad política ni se fundamenta ni se dan razones. Simplemente se designa al que se cree. En muchos momentos, recuerdo lo que se habló de la elección de Bernardo Van der Laat, por ejemplo, que Dios goce, con un candidato con atestados extraordinarios. Bueno, esa fue una elección que coincidió la voluntad política con los grandes atestados. Y tampoco quiero descalificar la elección de ningún magistrado o magistrada, no. Pero sí es cierto, sería una ingenuidad no aceptar que para ser designado magistrado se requiere la voluntad política.
el contenido de esa voluntad está por verse. Si es por los atestados o es porque hay razones de conveniencia, etcétera, de simpatía, de circunstancias para que sea designado. Si no, no hay forma, porque vea usted, por ejemplo, la designación no tiene fundamentación, es una designación, se ponen de acuerdo las fracciones y se eligen. Entonces, pero claro, está detrás el concurso, los atestados, etcétera, la gente podrá valorar esa decisión. Pero yo no le voy a contestar aquí como si estuviéramos en misa 5 para decirle a usted que no es una decisión política, y política con el mayúscula y con minúscula. Señora Oroco. Doña Isabel. Como jueza, perdóneme, pero ahora sí, como jueza, ¿qué expectativas le merecen a usted escuchar, por ejemplo, una respuesta como la del señor magistrado, conociendo lo que se dice y lo que viven quienes pasan por la Comisión de Nombramientos en la Asamblea Legislativa? ¿Qué expectativa y qué sentimiento le causa a usted este tipo de palabras? Doña Isabel, por supuesto que para los jueces de carrera es muy desventajoso todo este sistema, porque imagínense lo desventajoso que es que nosotros tenemos, por ejemplo, prohibiciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial de cualquier actividad político-partidista, excepto el sufragio, que inclusive en una sentencia que analizamos nos hemos dado cuenta que el sistema interamericano nos da mucho más facilidades que el voto, pero aquí la Ley Orgánica es muy clara. El único derecho político casi que tiene el juez es el voto. No podemos ni siquiera votar en una convención de algún partido para orientar cuál es nuestra decisión de llevar a alguien como candidato a presidencia, por ejemplo. Entonces, tan desventajoso es que nosotros hemos estado o debemos estar abstraídos de esa vida política y de esos encuentros políticos con personas que sean políticas. Incluso se ve mal si hay un grupo de jueces compartiendo con políticos, etcétera, entonces ya hay algún tipo de desvelo de qué puede ser. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros a competir jueces de carrera con personas que siempre han estado incluidas dentro de la política? Incluso nosotros siempre hemos dicho en la Asociación de Jueces que la magistratura tiene que ser un premio a una carrera judicial brillante, a una carrera judicial incorruptible, a una carrera judicial que refleje ese aspecto de idoneidad en la persona que vaya a ejercer la magistratura. Pero repito, ¿cómo competir con ese escepticismo político que tenemos nosotros en la judicatura? Cuando es la persona que conoce el Poder Judicial y que ha administrado justicia siempre y no puede estar involucrado en esto. En la Asociación de Jueces nosotros tenemos tal vez un papel político judicial más activo y tenemos una posición más visible, pero es porque tenemos una estructura que manejamos de defensa de la independencia judicial y eso implica ese diálogo con los otros jueces, pero nada más. ¿Sueñan los jueces de la República con un día sentarse en la silla de magistrado? Es como graduarse. Claro que sí, es una aspiración legítima. Pero ante todos los jueces y así como se presenta, ¿qué expectativas tienen? Si no importa cuánto avancen, no importa cuán grande sea el currículum, no importa sus atestados, si a la hora de la hora el tema político marca mucho la diferencia. Claro. Y no quisiera dejar de lado, porque y aquí quiero aprovechar que está el magistrado Cruz, porque él ha hecho algunas aseveraciones en su momento también con los nombramientos de los magistrados suplentes, ¿verdad? Que esa es otra que se las trae, pero tenemos ya dos personas en línea. ¿A quién tenemos en línea, compañeros? Don Víctor, ¿de dónde nos llama? De Grecia. De Grecia. Muy buenas noches, don Víctor. Gracias por estar con nosotros en Sin Rodeos. Gusto saludarte, Isabel, al magistrado y a la señorita Oroco. Realmente el magistrado ha dicho la verdad. Cuando esta situación se manosea políticamente, no hay por dónde. Estamos en un callejón sin salida, lamentablemente esa es la realidad.
Yo admiro al señor magistrado, ha sido muy voluntarioso, muy intachable en muchas cosas, pero lamentablemente cuando la política mete la mano, hay intereses egoístas politiqueros, partidistas, y Costa Rica sí es difícil. En el Poder Judicial también tiene lo suyo. Hay ciertas cosas que también el magistrado lo sabe, cómo están ellos por dentro, y también es un problema de personas, de principios, de valores y de integridad. Lamentablemente, Costa Rica, si no cambiamos personas por mejor sistema, por mejor procedimiento, siempre ellos van a designar a los que les parezca con conocimiento o sin conocimiento. Y lamentablemente esa es la Costa Rica que tenemos ahorita. Por eso es que estamos en un laberinto. Ahí te las dejo. Muchísimas gracias. Los felicito, pero en realidad la situación y la tarea está muy difícil. De verdad, don Víctor, por participar. Tenemos a don José, que nos llama de Tres Ríos. Don José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Isabelita. Ay, don José Roberto. Sí. Qué gusto escucharle. Muchas gracias. Mire, a mí me enseñó mi abuelita que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y más en este momento. En este momento, este señor que está ahí de la corte se puede decir, la persona de mejor imagen de la corte. No vamos a decir de mejor prestigio, sino de mejor imagen. Porque en la calle, yo tenía un compañero de partido que se llamaba Jaime Cerdas Mora, que decía hace 40 años, anda a la Corte Suprema de Justicia a ver si hay una mortificación. Y yo iba, era una notificación. Entonces, yo sinceramente, hace muchos años, la Corte Suprema de Justicia, que creo que no se llamaba así, era de una imagen increíble en el país, pero ahora no es cierto, eso no es cierto. Ahora, dice el señor magistrado que los nombramientos y eso son esencialmente políticos. Qué dicha que eso fuera así. Ojalá eso fuera así, en esencia políticos. O sea, que fueran nombrados desde el punto de vista político, porque la política es capaz de convertir lo imposible en posible. El problema es que cuántos políticos hay en la Asamblea Legislativa. Ahí lo que hay son personas oportunistas, mediocres, y que lo que piensan es en su partido para seguir viviendo de eso. Ese es el gran problema. Entonces la escogencia no es la mejor. Vean, por ejemplo, el problema que tiene este hombre ahora y esta muchacha con los abogados que están tirando las universidades privadas, que a donde salen con 2 años, se van a trabajar al Poder Judicial. Y entonces, ¿cómo es posible que un hombre que viola una hija lo agarran y lo sueltan? Y claro, entonces le dicen, no, mira, es que es el debido proceso. No, pero eso no puede tener debido proceso. Entonces, tiran abogados, pero al granel, y se van a la corte y está la torta, y eso contribuye más a la mala imagen. Cada caso va contribuyendo, ¿verdad, don José Roberto, al tema de la imagen y esas cosas? Seriosísimo. Y la gente decente, que somos la gran mayoría de este país, gracias a Dios, estamos indignados, ¿verdad? No,
De verdad que sí, don José Roberto. Bueno, muchísimas gracias, don José Roberto. Tengo que correr para hacer una pequeñísima pausa y ya venimos con las personas que están en línea. Ya volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos y por factor de tiempo solo vamos a recibir una llamada y tenemos en línea a don Alvin que nos llama de Guanacaste. Muy buenas noches, don Alvin. Buenas noches, Isabel. Para felicitarla porque usted, para mi concepto, está en el mejor canal que tiene Costa Rica, TV 42. Y también usted tiene excepcionales programas, los suyos particularmente son excepcionales. Muchas gracias. Doña Isabel, yo felicito al magistrado que usted tiene ahí y a la señorita joven que tiene ahí también usted, porque yo recuerdo cuando ese magistrado fue reelecto, hubo una gran confusión, pero enorme la confusión para reelegir a una gran persona, porque a mí ese es un señor juez, una gran persona. Pero ¿sabe qué es el problema, Isabel? El problema es durante los últimos 40 años de liberación y la unidad que nos tienen en el estado en el que nos tienen. Y entonces todo es, si no es rojo y azul y si no es verde y blanco, no entran a poder ser jueces los magistrados. Vea lo que pasó con los expresidentes en buena hora. El otro se fue para Europa, a ese no le hicieron absolutamente nada con el cuento de que no fue juzgado, de que no hubo problema. Vea lo de la trocha de Chinchilla, el fiscal, no se sabe nada, no han hecho absolutamente nada con lo de la trocha. Pero yo felicito a los jueces y felicito a la Corte Suprema de Justicia porque la verdad es que han hecho todo lo humanamente posible. Sabemos que la justicia no anda bien. Hay discusiones en los tribunales que tardan 1 año, 2 años, 3, 4 años para dar un veredicto y eso no puede ser. Y se entiende, yo entiendo claritamente, yo lo entiendo en el sentido de que mientras no se arregle la situación política de este país, no vamos a concluir en nada. Ahora está Oscar Arias promoviendo a De Santi. O sea, vamos a continuar con lo mismo. Desgraciadamente estamos en un callejón sin salida en nuestro país. Muchas gracias, doña Isabel, que Dios la bendiga. Muchas gracias, don Alvin, por participar. Don Fernando, usted en su momento dijo que en cuanto a la elección de los magistrados suplentes, que también se las trae, usted expresó así: los magistrados suplentes se escogen a la imagen y semejanza de los magistrados propietarios. ¿Por qué? A mí me parece que nosotros como magistrados no debiéramos proponer los magistrados suplentes, porque eso nos orienta eventualmente a perfilar los magistrados. Desde el punto de vista de las normas, los magistrados suplentes debieran ser designados por el Parlamento en concurso abierto. Claro que van a heredar el mismo problema que hemos estado hablando con los propietarios, pero sí me parece que cuando una sala
cada sala escoge o designa a sus magistrados suplentes, hay una cuestión como que debilita la independencia de esos jueces. Esa es mi concepción. Y conste que yo comencé siendo magistrado suplente de la Sala Constitucional. Así es que no es que yo estoy desandando el camino que yo por el que transité, pero a mí me parece que el Parlamento debiera designarlos de un concurso y, por supuesto, que el concurso debiera responder a reglas un poco más precisas sobre la designación de los que tengan el mejor currículum. ¿Cómo debería de ser, a juicio de ustedes, de forma honesta, transparente, sin que hayan dedos de por medio, ni favoritismos de por medio, ni favores políticos de por medio? ¿Cómo debería de ser la elección de un magistrado para que sea, digamos, para que realmente sea igualitaria, para que tengan igualdad de condiciones todos, para que cada juez y cada persona, funcionario judicial, pueda empeñarse en avanzar y decir, bueno, voy a llegar hasta el final porque un día quiero ser, y tener esa opción sin que medien otros intereses? ¿Cuál debería de ser la fórmula perfecta para la elección de un magistrado? Voy a ser utópico. Vamos. Que sea electo por concurso de antecedentes, como se hace con los jueces ordinarios de la jurisdicción ordinaria. Un concurso de antecedentes y se elige al que obtenga los más altos atestados. Eso es utopía. ¿Alguna vez en el Parlamento se van a desprender del poder de elegir magistrados? Me parece que no. Va a ser muy difícil. Vea que la oportunidad la hubo en la constituyente del 49, y la discusión fue que rechazaron lo que proponían los socialdemócratas, que era una elección por tiempo indeterminado, digamos, una permanencia constante vitalicia, y la mayoría, que tenían más avesados políticamente, dijeron no, mejor 8 años. Pero si uno verá que los 8 años que están ahí es para valorar si se comportó bien, si hizo un buen desempeño o no. Pero entonces, si usted me pone a soñar, yo digo, lo mejor es elegir por concurso de antecedentes, por atestados, y elegir al que obtenga la más alta calificación. Para usted, señora Orocu, doña Isa, ¿cuál sería el sueño? El sueño sería igualmente utópico, criterios absolutamente objetivos, claros y transparentes de elección por idoneidad de las personas que aspiren a un cargo de la magistratura, y que exactamente igual sean electos los suplentes con un concurso igual, y que sean electos sin ninguna línea que tracen en cada sala de la Corte Suprema de Justicia. Cuando usted dice claros y transparentes, es porque quizás usted por ahí cree que no es tan claro ni tan transparente el proceso. ¿Se podría pensar eso? ¿O lo dice francamente y abiertamente de que ni son claros ni son transparentes? Le digo que, por ejemplo, lo que hablamos ahora con respecto a la misma entrevista, no sabemos por qué no hay criterios que indiquen por qué a una persona se le valora con 5 puntos y por qué a otra se le valora con 10. Porque la deliberación de esto y la puntuación no es razonada. Entonces, sí, a esto le falta transparencia, y sí hay que decirlo de forma clara, transparente y de frente. Y sí hemos indicado muchas veces, inclusive en el último congreso de la judicatura que nosotros hicimos a finales del año antepasado, dijimos: los magistrados deben elegirse con criterios de idoneidad, y apuntamos algunos que los queremos proponer en una ley de carrera judicial, porque la carrera judicial también tiene que incluir a los magistrados. Nosotros aspiramos a un sistema como el italiano, con un Consejo de la Judicatura independiente, de raigambre constitucional, y que venga a establecer los criterios para determinación de jueces y magistrados. Y además que
le digo que la carrera judicial sea un elemento o un componente importante para las personas que aspiren a la magistratura, que somos constantemente evaluados en el ejercicio de la administración de justicia, además de que haya un nombramiento. Inclusive nosotros hemos valorado que haya un nombramiento largo, a término, pero largo, para evitar precisamente y voy a utilizar una palabra que tal vez sea un poco chocante, la indignidad de hacer lobby político de un juez, una jueza de Corte Suprema de Justicia, de ir a pedir que se le renueve en su cargo. Eso no debe hacerse. El juez ¿Lo considera indignante? Es que no puede ser digno al cargo de la magistratura, porque debe hablar la función jurisdiccional en el cargo de magistratura por sí misma. Muy bien. Muchísimas gracias. A ambos, muchas gracias. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Les esperamos, si Dios lo permite, en un próximo programa de Sin Rodeos, el jueves a partir de las 9 de la noche, porque hay deporte. Jueves 9 de la noche, Sin Rodeos. Que la pase bien. Programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura,